Bienvenido a un nuevo episodio de Marcados por el Miedo. Si te gusta el terror psicológico y las historias reales, suscríbete al canal y únete a esta comunidad. Cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, y ahora sí comenzamos. Me llamo Raúl Castañeda, y lo que voy a contar jamás lo podré olvidar. Soy mecánico en ruta desde hace más de 15 años. Mi vida se resume a andar con mi camioneta llena de herramientas, ayudando a traileros, choferes y viajeros varados en la carretera. Nunca le he temido a la noche ni a los accidentes. He visto de todo: fierros retorcidos, cuerpos destrozados, llantos desesperados, pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que presencié aquella madrugada en la Libre a Querétaro. El reloj del tablero marcaba poco después de la 1 de la mañana. El cansancio me pesaba, pero el brillo de unas luces intermitentes en el horizonte me devolvió la alerta. Pensé que era otro choque más. Bajé la velocidad y avancé con cuidado, preparando la linterna y los guantes, listo para ofrecer ayuda. Pero lo primero que me desconcertó fue el acordonamiento. Varias camionetas negras sin placas rodeaban el sitio. No eran patrullas, ni ambulancias, ni nada parecido a lo que uno espera en un accidente. Y en medio de la carretera, un auto compacto estaba destrozado contra el muro de contención. Lo siguiente me puso la piel de gallina. El personal que se movía alrededor del choque no vestía uniforme de policía ni de paramédico. Llevaban trajes oscuros como de CEMEFO, pero completamente negros con guantes y mascarillas. Parecían sombras caminando. Con el corazón acelerado me acerqué con paso firme. Vi dentro del carro y el alma se me fue al suelo. Una familia. El padre con el rostro ensangrentado pero consciente. La madre apenas respirando. Y un niño de unos 8 años que lloraba sin un solo rasguño. Tenían heridas graves, pero estaban vivos. «¡Necesitan una ambulancia!», grité, buscando que alguno de los de negro me escuchara. Uno de ellos se giró hacia mí, y sin mediar palabra me empujó con tal fuerza que casi caí al suelo. El instinto me hizo levantarme, con rabia y miedo a la vez. «Oigan, ¿qué carajos hacen? Ellos todavía respiran». Nadie contestó. 2 de los hombres sacaron camillas metálicas y comenzaron a subir a los heridos a las camionetas negras. El niño seguía llorando, buscando a su madre, pero uno de los hombres le colocó una mascarilla pequeña en la cara. El llanto se apagó de golpe. Era un gas, un anestésico o algo peor. Me quedé helado, paralizado por segundos eternos. Algo no estaba bien. Aquello no era rescate. No era ayuda. El impulso de proteger al pequeño me hizo retroceder y ocultarme detrás de un tráiler estacionado. Desde ahí, apenas conteniendo la respiración, escuché a 2 de los hombres hablar. «Tenemos 2 corazones en buen estado y 3 pulmones». La voz era fría, como quien toma nota en un inventario. «Los ojos también están buenos», respondió el otro mientras revisaba con una lámpara. «Riñones y lo demás lo checan ahorita en la unidad». Me dieron náuseas. El estómago me ardía como fuego. Comprendí lo imposible. Aquellos hombres no estaban salvando vidas, estaban cazando cuerpos, seleccionando órganos como si fueran piezas de repuesto. El padre, aún consciente, alcanzó a mover un brazo débil, pidiendo ayuda. El hombre de negro le estampó otra mascarilla en la cara. El movimiento se detuvo. El silencio fue absoluto. Yo sin querer retrocedí un paso, y el sonido metálico de una llave cayó al pavimento. El clink retumbó como un trueno en la madrugada. De inmediato, uno de los hombres volteó hacia donde yo estaba. «¡Allí hay alguien!», gritó. Sentí como el alma se me escapaba del cuerpo. Los focos de 2 linternas comenzaron a barrer la oscuridad. El jefe, un tipo alto, con una gorra negra y una voz grave, soltó la orden que me heló los huesos. «Que no queden testigos». Y entonces, el infierno comenzó. Cuando escuché la orden, «que no queden testigos», sentí que la sangre me hervía de puro miedo. El corazón me retumbaba tan fuerte que pensé que me delataría.
Corrí como nunca lo había hecho, esquivando fierros retorcidos y restos del accidente, mientras las linternas iluminaban mi espalda. «Ahí va, dispárenle», gritó uno de ellos. El estallido seco de las balas reventó la noche. El eco se mezclaba con los truenos lejanos y con mis propios jadeos. No sé cómo logré meterme entre unos matorrales, con la ropa desgarrándose en cada rama, y me arrastré con las rodillas sangrando. Lo único que me repetía era: «No me pueden agarrar, no me pueden agarrar». A lo lejos, escuchaba los lamentos de otros automovilistas que se habían detenido a ayudar. Los gritos duraron apenas segundos. Luego, silencio. Un silencio espeso, roto solo por la voz del jefe. «Limpien todo. Nadie debe hablar de esto». Me tapé la boca con tierra para no gemir, para que no me escucharan. Dos de los hombres pasaron a menos de 3 metros de mí. Sus botas pesadas hundían el suelo mojado. Uno de ellos llevaba un maletín metálico. Al abrirlo, el reflejo de la linterna me permitió ver frascos con órganos flotando en líquido. Sentí que iba a vomitar, pero me tragué las náuseas. Si hacía ruido, era hombre muerto. Cuando por fin se alejaron, repté hacia una cuneta y me quedé ahí, inmóvil, hasta que el rugido de los motores desapareció. El humo del accidente aún quemaba mis ojos. El olor era insoportable. Mezcla de gasolina, sangre y ese gas extraño que usaban para dormir a la gente. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos, tal vez horas. Cuando el silencio fue absoluto, me atreví a salir. Caminé tambaleando hasta mi camioneta y arranqué sin mirar atrás. Temblaba tanto que apenas podía mantener el volante recto. Al llegar a la primera gasolinera, me desplomé junto al mostrador balbuceando lo que había visto. El despachador me miró raro, con miedo en los ojos. Marcó a emergencias, y poco después llegaron patrullas. Di mi declaración con la voz quebrada, jurando por mi madre que lo que contaba era verdad. Pero al día siguiente, lo que vi en las noticias me heló más que cualquier bala. El choque había sido reportado como un enfrentamiento entre bandas rivales. Según las autoridades, las víctimas habían sido levantadas por sus cómplices para huir del lugar. Nadie mencionó a los hombres de negro, ni al niño, ni a los cuerpos cargados como si fueran mercancía. Me quedé mirando la pantalla del televisor en la gasolinera, con los puños cerrados. Yo sabía la verdad. Vi cómo revisaban los órganos como quien selecciona frutas en un mercado. Vi cómo borraban a los testigos con un disparo. Pero para el resto del mundo, solo fue otra estadística más. Desde esa noche no puedo dormir tranquilo. Cuando cierro los ojos escucho los gritos de los que intentaron ayudar. Siento el olor del gas. Y lo peor, me atormenta la idea de que esa gente sigue operando, cazando víctimas en la carretera, disfrazados de rescatistas. Todavía trabajo como mecánico en ruta, pero ya no soy el mismo. Cada vez que veo una camioneta sin placas o un cordón extraño en medio del asfalto, me invade un sudor frío, porque sé que lo que presencié no fue un accidente, ni un operativo oficial. Fue un secreto que vive bajo el asfalto, cubierto de mentiras y sangre. Y yo sigo aquí, cargando con la culpa de haber sobrevivido. Me llamo Esteban Ramírez, y lo que viví en aquel viaje a Tijuana me persigue hasta el día de hoy. Tenía apenas 30 años y había comprado un boleto de autobús para atravesar el país desde Guadalajara hasta la frontera. Nunca imaginé que ese viaje sería recordado no por la ilusión de llegar, sino por el terror que se quedó tatuado en mi memoria. El camino hasta Hermosillo había sido normal, música en los audífonos, el murmullo de la gente dormida y el vaivén del autobús deslizándose por la carretera. Pero en cuanto entramos en el desierto de Sonora, todo cambió. El paisaje era una extensión interminable de arena y matorrales secos, iluminados apenas por el sol abrasador del mediodía. La monotonía del desierto me arrullaba, hasta que el chirrido repentino de los frenos me arrancó de mi somnolencia. Un grupo de hombres armados bloqueaba la carretera con camionetas atravesadas. Todos llevaban los rostros cubiertos con pañuelos, fusiles colgando del pecho y miradas que helaban la sangre. El conductor, con las manos temblorosas,
No tuvo otra opción más que detenerse. «¡Todos abajo!», gritó uno, golpeando con la culata del rifle contra la puerta del autobús. El aire se volvió irrespirable. Los pasajeros obedecimos, bajando en fila con las manos en alto. El sol nos cegaba y el calor del asfalto quemaba los zapatos. Uno por uno, los delincuentes nos registraban, arrebatándonos billeteras, relojes, celulares, cualquier cosa de valor. Yo entregué mi cartera sin protestar, temblando como nunca. El momento más tenso ocurrió cuando uno de los hombres, con un cuchillo oxidado en la mano, se acercó a una anciana de cabello blanco y ojos llorosos. Ella llevaba un anillo de oro en el dedo, recuerdo de su difunto esposo, y no podía quitárselo. El asaltante, impaciente, la sujetó de la muñeca y levantó el cuchillo. «¡Se lo corto aquí mismo!», gritó con furia. El silencio fue absoluto. La anciana lloraba, rogándole que no lo hiciera. Yo cerré los ojos, incapaz de mirar, seguro de que iba a presenciar una barbaridad. Pero entonces, otro de los asaltantes lo detuvo. «¡Ya estuvo, cabrón!», le gritó apartándole la mano. «Lárgate al camión, que no vinimos a matar viejas». El cuchillero lo miró con rabia, pero obedeció, empujando a la anciana, que cayó de rodillas en la tierra. Nadie se atrevió a ayudarla hasta que los hombres recogieron el botín y subieron a sus camionetas. Con un último disparo al aire, se fueron dejando tras de sí el eco de la amenaza y un silencio sepulcral. El conductor nos llamó con urgencia y volvimos al autobús. La gente lloraba en voz baja, abrazando sus mochilas vacías como si todavía tuvieran algo que proteger. Yo trataba de calmar mis manos, que seguían temblando. Pensaba que lo peor había pasado. Qué equivocado estaba. El autobús siguió su marcha, y poco a poco la tarde se fue apagando. El desierto se volvió un mar de sombras infinitas, con un cielo tan rojo que parecía sangrar. El murmullo de los pasajeros se transformó en un silencio incómodo. Nadie quería hablar, como si el miedo aún nos respirara en la nuca. Cerca de la medianoche, cuando el sueño empezaba a ganarle a mi agotamiento, el conductor frenó bruscamente. Una curva estrecha en las montañas nos reveló algo inesperado. La carretera estaba bloqueada, pero esta vez no eran hombres armados. Un rebaño inmenso de ovejas cubría el camino. Eran tantas que parecía un río blanco y lanudo en movimiento. El conductor tocó el claxon varias veces, pero los animales no se apartaban. Más bien, comenzaron a correr despavoridas en dirección contraria, embistiendo unas contra otras como si algo terrible las estuviera persiguiendo. Fue entonces cuando vi, entre la neblina nocturna, la razón de su pánico, y ahí comenzó la verdadera pesadilla. Las ovejas corrían en estampida hacia nosotros, golpeando contra el autobús, balando con desesperación. El conductor trató de mantener la calma, pero el temblor de sus manos en el volante lo delataba. Encendió las luces altas, y fue entonces cuando todos lo vimos. Dos figuras humanoides que caminaban lentamente en medio de la carretera, avanzando directo hacia el autobús. El murmullo de los pasajeros se convirtió en un grito colectivo. Eran altas, desgarbadas, con un andar extraño, como si sus huesos no estuvieran bien acomodados. Sus cuerpos parecían humanos, pero las cabezas eran de lobos o perros, alargadas y con fauces abiertas que mostraban dientes imposibles, reluciendo bajo la luz. Sus ojos brillaban con un resplandor amarillento, como brasas vivas. La piel de mis brazos se erizó. Podía sentir el miedo ajeno mezclado con el mío, como un vapor que llenaba el aire. Algunos pasajeros comenzaron a rezar en voz alta, otros lloraban abrazando a sus hijos. Yo estaba clavado al asiento, con el corazón desbocado, incapaz de mover un dedo. Las criaturas se acercaban, ignorando al rebaño que huía despavorido. Una de ellas levantó la cabeza y soltó un gruñido grave, tan intenso que hizo vibrar los vidrios del autobús. La otra alargó sus brazos desproporcionados, señalando hacia nosotros. «¡Avance, chofer!», gritó un hombre desde el fondo con la voz quebrada, pero el conductor estaba paralizado, los ojos fijos en aquellas aberraciones. Entonces, la anciana del anillo,
Con una fuerza inesperada, se levantó y le gritó al oído: «Acelere, por el amor de Dios». Ese grito lo despertó. Con un rugido del motor, el autobús se lanzó hacia adelante. El movimiento brusco sacudió a todos los pasajeros. Yo cerré los ojos un segundo, pensando que chocaríamos contra esas cosas, pero las criaturas, como sorprendidas por el estruendo, se apartaron con un salto imposible. Una rodó por la orilla del camino, y la otra golpeó con una mano enorme el costado del autobús, dejando una abolladura que se escuchó como un trueno. Los niños gritaban. Algunos adultos pedían que se detuviera, que no los provocara, pero el conductor no soltó el acelerador. El vehículo temblaba, rugía, avanzaba como si quisiera huir tanto como nosotros. Por los espejos retrovisores pude verlas otra vez. Una corría a 4 patas, siguiendo el autobús con una velocidad inhumana. La otra se quedó en medio de la carretera, observándonos, con esos ojos brillando como carbones encendidos. La persecución duró segundos, pero para mí fueron eternos. El corazón me golpeaba las costillas con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme. Al fin, con una última curva cerrada, dejamos atrás la silueta que corría tras nosotros. El camino se abrió, y a lo lejos, las luces de un poblado titilaban como un oasis. Cuando por fin llegamos a una gasolinera iluminada, el autobús se detuvo. El conductor bajó con las piernas tambaleantes y se dejó caer sobre el suelo, llorando como un niño. Nadie se rió, nadie lo juzgó. Todos compartíamos el mismo terror. Los pasajeros comenzamos a hablar entre nosotros, tratando de darle sentido a lo que habíamos visto. Algunos decían que eran nahuales, otros que eran demonios que vagaban por el desierto. La anciana, con los ojos llenos de lágrimas, susurró que esos eran los guardianes de los muertos, que aparecían cuando alguien había tentado a la muerte, y todos recordamos el asalto de horas antes. Lo cierto es que nunca supimos qué eran. Al día siguiente la empresa de autobuses reportó el asalto, pero de las criaturas nadie habló oficialmente. Para el resto del mundo, solo fuimos pasajeros asustados que exageramos lo que vimos en el desierto. Yo, Esteban, aún tengo pesadillas. En ellas las ovejas corren de nuevo y los ojos amarillentos me observan desde la oscuridad. Sé que no fueron alucinaciones, sé que estaban ahí. Y cada vez que viajo de noche por esos caminos, rezo para no volver a verlas. Me llamo Héctor Valdivia. Tengo 42 años y he pasado media vida viajando en carretera por cuestiones de trabajo. Siempre pensé que lo peor que podía pasarme en un viaje era una llanta ponchada, un asalto o, en el peor de los casos, un accidente. Pero lo que viví en la carretera federal 49, de Torreón rumbo a Aguascalientes, me enseñó que la realidad es mucho más cruel de lo que uno se imagina. Era un día normal de verano. El sol caía a plomo sobre el asfalto y la vibración del calor hacía que todo se viera ondulante a lo lejos. Llevaba 2 horas manejando, con las ventanas abiertas porque el aire acondicionado de mi coche ya no funcionaba bien. La radio apenas agarraba señal, pero me mantenía despierto. Todo parecía rutinario, hasta que a unos kilómetros de Matamoros noté un extraño retén. No eran las típicas camionetas blancas atravesadas, ni tampoco las patrullas con luces intermitentes. Desde la distancia, vi camionetas militares y al menos 2 blindados. Supuse que era una revisión normal, pero algo no cuadraba. El polvo levantado, las sirenas apagadas, y la tensión que se respiraba incluso a metros de distancia. Reduje la velocidad y fue entonces que escuché lo que me paralizó: los disparos. Un estruendo seco que retumbaba en las montañas cercanas. No era un retén, era un enfrentamiento. El corazón se me subió a la garganta. No tuve tiempo de reaccionar. Balas comenzaron a silbar sobre la carretera rebotando contra el pavimento. Instintivamente frené de golpe y me tiré al suelo, arrastrándome para cubrirme detrás de mi coche. El aire estaba impregnado de pólvora y humo. Desde mi escondite, podía escuchar los gritos de los soldados mezclados con los de los criminales. El ruido de un helicóptero sobrevolando la zona hacía vibrar el suelo. El estruendo de las ametralladoras era ensordecedor,
Yo solo apretaba los dientes, rogando que ninguna bala perdida me alcanzara. El tiempo se estiraba. Minutos parecían horas. Mis manos estaban empapadas de sudor y mi cuerpo temblaba tanto que sentía que iba a desmayarme. De repente, un movimiento captó mi atención. 2 jóvenes no mayores de 20 años corrían desesperados entre la polvareda. No llevaban armas, no parecían soldados ni criminales. Eran muchachos asustados, con playeras comunes, corriendo como si el infierno los persiguiera. Mi pecho se apretó al verlos porque por un instante juraría que eran mis propios hijos. Me quedé inmóvil, observando cómo se lanzaban hacia la cuneta opuesta, tratando de escapar del fuego cruzado. Sus gritos eran desgarradores, llenos de un pánico que me rompía el alma. Y entonces pasó lo inevitable. Un silbido, un par de ráfagas, y sus cuerpos cayeron como muñecos al suelo. El polvo se levantó alrededor de ellos, y el silencio posterior fue peor que cualquier balazo. Los vi retorcerse, sangrar, y finalmente quedar inmóviles. El mundo se me vino abajo en ese instante. No eran mis hijos, lo sabía, pero el miedo de que algún día lo fueran, de que alguien que amo pudiera estar en su lugar, me perforó el corazón como una bala invisible. Me quedé agazapado detrás del coche, con las lágrimas corriendo por mi cara sin atreverme a moverme. La batalla continuaba unos metros más adelante, pero para mí, todo se había reducido a esos 2 cuerpos tirados en la tierra caliente de la carretera. No sé cuánto tiempo pasó después de que vi caer a esos muchachos. El sonido de las balas era como un tambor en mi cabeza. Ráfagas, explosiones cortas, gritos que se mezclaban con el rugido del helicóptero. El suelo vibraba bajo mi pecho, como si la tierra misma estuviera sufriendo. Yo seguía pegado al asfalto temblando, con el rostro empapado de sudor y polvo. Una ráfaga impactó contra la cajuela de mi coche. Las balas levantaron chispas que me hicieron encogerme aún más. Cada segundo parecía una eternidad. El olor a pólvora y gasolina me llenaba los pulmones, y sentía que en cualquier momento mi cuerpo también quedaría tirado en la carretera, convertido en un número más. En medio de ese caos, alcancé a ver cómo los criminales retrocedían. Algunos corrían hacia las camionetas, otros disparaban sin apuntar. El helicóptero sobrevolaba abajo, con su ametralladora escupiendo fuego. Los soldados gritaban órdenes, avanzando con escudos y luces que atravesaban la polvareda. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el tiroteo cesó. El silencio fue igual de aterrador que el estruendo. Solo quedaba el eco lejano de disparos aislados y el ulular de una sirena que se acercaba desde algún punto de la carretera. Me atreví a levantar la cabeza apenas unos centímetros. El humo me quemaba los ojos. El suelo estaba cubierto de casquillos, vidrios y manchas de sangre. A unos metros, los cuerpos de los 2 jóvenes seguían ahí, inmóviles. El polvo había cubierto sus rostros, pero aún podía ver la sangre oscura que se expandía bajo ellos. Me dolía el pecho, como si algo me estuviera aplastando. Pensé en mis hijos, en cómo sus risas podían convertirse en gritos en cuestión de segundos. Una voz me sacó de mis pensamientos. «Tú, el del carro». Era un soldado que se acercaba corriendo hacia mí, con el rifle colgado al pecho. Tenía la cara tiznada de tierra y sudor. «¿Estás bien?», asentí con un gesto torpe. Apenas podía hablar. Me ayudó a levantarme y revisó rápidamente que no estuviera herido. Yo solo señalé hacia los 2 muchachos, tratando de decir algo, pero las palabras se me atoraron en la garganta. El militar me miró con una mezcla de dureza y compasión. «Ya no hay nada que hacer por ellos», dijo en voz baja antes de darme una palmada en el hombro. «Súbase a su carro y retírese. No se quede aquí». Obedecí sin cuestionar. Subí al coche con las manos temblorosas. El motor rugió con dificultad, como si también hubiera quedado herido en la balacera. Conduje despacio, esquivando escombros, con la vista fija en el camino y el corazón a punto de estallar. Kilómetros más adelante, cuando ya no se escuchaban sirenas ni disparos, me orillé y apagué el coche. Apoyé la frente contra el volante y solté un llanto ahogado, un llanto que venía del miedo,
del dolor y de la impotencia. Vi esos rostros una y otra vez en mi mente. 2 jóvenes que podrían haber sido mis hijos, convertidos en víctimas anónimas de una guerra que no perdona a nadie. Llegué a Aguascalientes al amanecer, pero ya no era el mismo. Mis manos seguían temblando, y el simple sonido de un cohete en la calle me hacía tiritar de miedo. Desde entonces, cada vez que tomo la carretera, cargo con esa sombra, la certeza de que cualquier día, en cualquier tramo, la vida se puede acabar en segundos. Ese día entendí que la inseguridad no es solo una noticia en la televisión. Es real, te alcanza sin avisar, y cuando te atrapa, te marca para siempre. Me llamo Eduardo Salazar, soy trailero desde hace 15 años y he visto de todo en la carretera. Pero aquella noche en la Federal 57 me dejó con una espina en el corazón que no se me quita hasta el día de hoy. El viaje parecía de lo más normal. Eran cerca de las 2 de la madrugada y llevaba una carga ligera rumbo a San Luis Potosí. El tramo estaba desolado, apenas algunos camiones a lo lejos, y el resplandor lejano de los pueblos que se encendían y apagaban en la oscuridad. La radio apenas agarraba una estación norteña que me acompañaba, y el rugido del motor era mi único alivio contra el sueño. Fue entonces cuando lo vi. Un tráiler adelante de mí, completamente sin luces traseras. Solo podía distinguir su silueta por el reflejo tenue de mis faros. Pensé en pitarle para que se diera cuenta, pero algo me hizo mantener la calma. El camión iba demasiado recto, demasiado uniforme, como si quien lo manejara no necesitara ver el camino. Lo adelanté con precaución, y en el instante en que pasé a un costado, algo me heló la sangre. La lona de la caja estaba desgarrada en una esquina, y por ahí se asomaban manos desesperadas, dedos temblorosos, algunos ensangrentados, que arañaban el aire buscando auxilio. Sentí un nudo en la garganta. Reduje la velocidad para mirar mejor. No eran imaginaciones. Escuché los golpes contra la lámina, los gritos ahogados, las súplicas desesperadas que me erizaron la piel. Gente atrapada. Mi primera reacción fue sencilla: seguirlo. Tal vez podría anotar las placas, llamar a la policía, hacer algo. No podía simplemente dejarlo pasar. Así que apreté el acelerador para no perderlo, pero como si hubiera sentido mi intención, el tráiler aceleró de golpe. Su rugido llenó la carretera y la distancia entre nosotros comenzó a alargarse. Yo también apreté a fondo, con el volante firme, decidido a no dejar que escapara. En ese momento, la radio del tablero se encendió con estática y una voz clara me habló. «Compañero, no sigas ese camión. Hazme caso. No te metas en broncas que no son tuyas». Me quedé helado. Era otro tráilero, alguien más en la frecuencia abierta. La voz sonaba calmada, pero con un trasfondo de miedo genuino. «Lo estás viendo, ¿verdad? El de la lona. Suéltalo, viejo. Tú no quieres acabar como los que se meten con ellos». Tragué saliva con el corazón latiendo a 1000. Mis manos sudaban sobre el volante. Pensé en mi familia, en los rostros de mis hijos esperándome en casa, y al mismo tiempo, en esas manos que pedían ayuda, chocando contra el metal como si fueran prisioneros en un ataúd rodante. «No puedo nomás ignorarlo», respondí en voz baja, aunque no sabía si el otro trailero me escuchaba. El tráiler fantasma seguía adelante, cada vez más rápido, casi flotando sobre la carretera. Yo no sabía en qué me estaba metiendo, pero tenía claro que aquello no era un viaje común, y todavía no había visto lo peor. El rugido del motor del tráiler sin luces se mezclaba con los latidos en mis sienes. Yo lo seguía con los faros fijos en aquella lona rota, de donde todavía asomaban las manos. Una de ellas golpeaba con tanta desesperación que podía escuchar el eco metálico en cada impacto. Era imposible ignorarlo. De pronto, la voz en la radio volvió, más urgente. «Compañero, te estoy diciendo que lo sueltes. Ese camión no lo maneja un chofer cualquiera. Es gente pesada. Si lo sigues, te van a borrar del mapa». Sentí un escalofrío. El aire en la cabina se volvió denso, como si faltara oxígeno, pero seguí con el pie en el acelerador.
No podía dejar de escuchar los gritos ahogados. Era como si esas almas me estuvieran suplicando a mí en específico. Y entonces, las luces aparecieron en mi retrovisor. 2 camionetas negras venían cerrando el paso a toda velocidad. En la primera, una torreta montada brillaba bajo la luna. El reflejo metálico de un rifle pesado me dejó claro que no era un juego. El sudor me corrió por la frente. Mi garganta se cerró. La camioneta de atrás comenzó a hacerme señas con las luces altas, y en la segunda, los hombres sacaban las manos por la ventanilla, apuntándome con armas largas. Uno de ellos me señaló con un movimiento claro. «Oríllate ya». El miedo me atravesó como un cuchillo. Apreté el volante con fuerza, pensando en acelerar más. Pero la torreta se giró directamente hacia mí, y en ese instante entendí que si seguía, no solo pondría en riesgo mi vida, sino que jamás volvería a ver a mi familia. Reduje la velocidad. Mi camión rugió como un animal cansado. Poco a poco me fui orillando. El corazón me palpitaba en los oídos, y la radio escupió de nuevo la voz del trailero. «Bien hecho, viejo. Nadie puede con ellos. Es mejor que vivas para contarlo que morir por querer salvar lo que no puedes». Las camionetas negras pasaron junto a mí como sombras asesinas, sin detenerse. En segundos, desaparecieron siguiendo al tráiler fantasma, que se perdió en la oscuridad del asfalto. Me quedé solo, con el motor al ralentí y las manos temblorosas. Miré una vez más por el retrovisor, esperando ver otra señal, otro destello, pero solo estaba yo y la carretera infinita. Encendí un cigarro con las manos torpes, tratando de calmar los nervios. El humo me supo amargo. No podía dejar de pensar en esas manos golpeando la lona, en los gritos que se apagaban con la distancia. Seguí mi camino hasta la siguiente gasolinera, donde me estacioné con las piernas temblorosas. No dije nada a nadie, ni a la policía ni a mis compañeros. ¿Qué podía decir? ¿Que vi un tráiler cargado de personas escoltado por hombres armados? Solo me iban a tomar por loco, o peor aún, me iban a señalar para que me callaran de verdad. Han pasado años desde aquella noche en la Federal 57, y aún sueño con las manos golpeando la lona. Sueño que me llaman por mi nombre, que me reclaman por no haber hecho más. Me despierto sudando, con el eco de las voces atrapadas resonando en mi cabeza. Sé que hice lo correcto para sobrevivir, pero a veces me pregunto, con el corazón encogido, si de verdad pude haberlo salvado, y esa duda me carcome más que el miedo mismo. Han pasado 30 años desde aquella noche, pero todavía sueño con el rugido del motor y el olor a sudor mezclado con desesperación. Me llamo Rubén Hernández, y en 1993 tomé la peor decisión de mi vida: pagar a un coyote para cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. No lo hice por ambición ni por aventura, sino porque quería darle un futuro a mis hijos, uno en el que no tuvieran que conformarse con el hambre y el polvo del rancho. Éramos 32 personas, entre ellas familias enteras. Recuerdo bien a los niños, sus caritas llenas de miedo, pegados al pecho de sus madres. Nos metieron a todos en la parte trasera de un tráiler, un espacio angosto cubierto por una lona pesada. No había asientos ni ventilación. Apenas unas rendijas por donde entraba un hilo de aire caliente. El coyote nos dijo que en menos de 2 semanas estaríamos al otro lado, que no nos preocupáramos, que todo estaba bajo control. Esa fue la promesa que nos hizo, y la promesa que nunca cumplió. Las primeras horas fueron soportables, aunque el calor ya empezaba a apretar. Con el paso de los días, el ambiente se volvió insoportable. El aire se volvía más espeso con cada respiración. Algunos comenzaron a desmayarse. Los niños lloraban hasta quedarse dormidos, exhaustos. El sudor corría como ríos y nos empapaba la ropa. No había suficiente agua ni comida. El miedo se mezclaba con la esperanza. Esa esperanza que se aferraba a la idea de que, después de tanto sacrificio, estaríamos más cerca de una vida digna. Pero el desierto no perdona. Una noche, el silencio dentro del tráiler se rompió con el sonido más terrible.
Alguien dejó de respirar. Nadie quería confirmarlo, pero sabíamos que había muerto. Después fue otro. Y otro. La desesperación era un cuchillo en el pecho. Yo pensaba en mis hijos, en si algún día volvería a verlos. Cada minuto se convertía en una batalla contra el calor, contra la asfixia, contra la locura. Cuando por fin el tráiler se detuvo, no fue en la frontera, ni en un lugar seguro. Nos hicieron bajar en un camino de terracería en medio de la nada. A la luz tenue de la luna vimos a varios hombres armados esperándonos. Fue entonces que comprendimos la traición. Nuestro propio coyote nos había vendido. El líder de los hombres nos habló con voz fría. Aquí no hay vuelta atrás. Se quedan con nosotros o mueren aquí mismo. Un muchacho joven, de apenas 20 años, se negó. Dijo que él no había cruzado para convertirse en delincuente. Su valentía le costó la vida. Le dispararon frente a todos. El eco del balazo nos dejó sordos de miedo. Yo no quería morir. Muchos no querían morir. Así que, obligados por el terror, aceptamos. Nos subieron a unas camionetas y nos llevaron a un rancho escondido entre cerros. Ahí, dijeron, nos entrenarían. Pero lo que no sabíamos era que lo peor aún estaba por venir. El rancho donde nos llevaron parecía sacado de una pesadilla. No era una granja común, sino un terreno cercado con torres de vigilancia improvisadas y hombres armados que no dejaban de vigilarnos. Había un par de galpones viejos con literas oxidadas, donde nos tiraban como si fuéramos animales. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. Todos sabíamos que cualquier palabra podía ser la última. Los días siguientes fueron un infierno. Nos obligaban a correr bajo el sol con costales llenos de piedras, a disparar armas que apenas sabíamos sostener, a desarmar y armar fusiles en cuestión de segundos. A los que flaqueaban los golpeaban sin compasión. Los niños y las mujeres fueron apartados. Nunca los volví a ver, y hasta el día de hoy no sé cuál fue su destino. Yo pensaba en mi familia cada minuto, en mis hijos, en mi esposa, en cómo había cambiado una promesa de esperanza por un destino que me arrastraba al crimen. El miedo era tan fuerte que me anestesió. Solo me movía por instinto, por sobrevivir. Pero el destino caprichoso nos tenía guardado algo peor. Una madrugada, antes del amanecer, el rancho retumbó con los primeros disparos. Un grupo criminal contrario había descubierto el lugar. Las balas comenzaron a llover sobre los galpones, las ventanas estallaban en 1000 pedazos, y los gritos de hombres cayendo heridos se mezclaban con órdenes desesperadas. Los que apenas habíamos sido reclutados no sabíamos qué hacer. Algunos intentaron escapar por los cerros, pero las balas los alcanzaron antes de dar 10 pasos. Yo me tiré al suelo, cubriéndome la cabeza, con el corazón desbocado. De pronto, el estruendo cambió. Se escuchó el rugido de motores pesados y el helicóptero sobrevolando bajo. Era el ejército. Los militares irrumpieron por todos lados, disparando sin titubear. El rancho se convirtió en un campo de guerra. Cuando los disparos cesaron, yo estaba temblando, cubierto de polvo y sangre que no era mía. Creí que, por fin, todo había terminado, que éramos víctimas y que nos dejarían ir. Pero estaba equivocado. Nos formaron a todos como si fuéramos culpables. Nos esposaron sin preguntar quién era quién. Para ellos, todos éramos lo mismo, parte de ese grupo. Yo traté de explicar, de gritar que había sido traicionado, que solo quería cruzar para trabajar. Nadie me escuchó. Pasé semanas en un penal federal esperando a que se aclarara mi situación. Pero la burocracia y la corrupción no conocen la palabra inocente. Fui sentenciado a 10 años de prisión, 10 años lejos de mis hijos, 10 años viendo cómo mi vida se desmoronaba por una promesa rota. Por buena conducta, salí 5 años antes, pero eso no me devolvió el tiempo perdido. Mis hijos crecieron sin mí, mi esposa aprendió a sobrevivir sola. Y yo aprendí que en este país la línea entre víctima y culpable puede borrarse en un instante. Hoy, cada vez que paso por un tráiler detenido en la carretera, recuerdo esas manos desesperadas, ese calor asfixiante y ese balazo que le arrebató la vida a un joven por no aceptar un destino impuesto.
Yo sobreviví, sí, pero a costa de cargar con una condena que nunca me correspondía. Esa es la verdadera marca del miedo, darte cuenta de que la cárcel no siempre tiene barrotes. A veces la prisión está en tu memoria y de esa nunca se sale. Si te gustan las historias de traileros de terror, suscríbete y comenta tu historia para un próximo video. Nos vemos hasta la próxima.